¿Saben ustedes que muchas veces las cosas ocurren de casualidad o no? Decía J.J. Benítez, un mago del misterio, que no existían las casualidades, existían las causalidades. Pues antes, acabo de caer ahora, os lo prometo, antes hemos hablado de Jack el Destripador, con el libro que he recomendado, con el cómic, From Hell, y uno de los sospechosos, porque nunca se detuvo a nadie, uno de los sospechosos fue Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, que por cierto, todo hay que decirlo, y ya lo hemos contado aquí, Círculo Rojo, la editorial, recibe su nombre por un relato de Arthur Conan Doyle, y concretamente de Sherlock Holmes. Y hoy en la sección Almería Misteriosa, como estoy solo, por si no se han enterado, Raquel me ha abandonado, bueno, ya te vale, no te lo voy a perdonar y lo estás notando. Como estoy solo, pues me parecía un poco que iba a quedar un poco raro hablar yo de un tema de Almería, una especie de monólogo o de exposición, y tenía miedo a cansarles. Entonces he caído en invitar a un buen amigo del programa y un buen amigo de los libros, que además está haciendo sus pinitos como historiador, como articulista, y también, por supuesto, es amante del misterio. Así que nos acompaña ya Jorge Barroso. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Alberto. Oye, un placer tenerte aquí conmigo, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir cuando nos conocimos? ¿Y quién me iba a decir a mí? Exactamente, yo estoy preocupado, el fin del mundo se acerca. Tú con chaqueta, que no te había visto nunca con chaqueta, bueno, de hecho creo que no te he visto nunca con camisa. Bueno, en la gala de Círculo Rojo, pero porque lo requería la ocasión. Tú pero con chaqueta y yo sin chaqueta. La ocasión lo merece. Pues el caso, Jorge, es que estás escribiendo, además muy interesante, los artículos que estás haciendo para Babel Historia. Sí, Babel Historia. Y esta semana, o hace poquitos días, escribiste uno que a mí me llamó mucho la atención porque toca a Arthur Conan Doyle y algo relacionado con el misterio, como son las hadas. Y una fotografía, que por cierto voy a pedir a mis compañeros que las vayan poniendo a medida que mantenemos esta conversación, Jorge y yo, una fotografía que causaron sensación en su época, que fueron muy polémicas, pero que Arthur Conan Doyle confió en ellas. Ahí estamos viendo un libro sobre hadas, ¿no? Sí, bueno, este libro explicaremos después la historia de este libro. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿O cuándo ocurre? Esto ocurre en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial. 1917. En una pequeña villa que se llama Cottingley, cerca de Bradford, en el norte de Inglaterra, sí, donde unas dos primas, dos niñas, una se llama Elsie Wright, vivía en la familia Wright, Elsie Wright y Frances Griffith. Elsie tenía en ese momento 16 años y Frances tenía 10 años. ¿Están jugando? Están jugando porque, bueno, Frances vivía en Sudáfrica, pero fue a pasar el verano entero a Cottingley, sí, con su prima. Y bueno, durante todo el verano pues están jugando y siempre llegaban por la tarde, por la noche, llegaban de jugar y siempre muy mojadas y manchadas, y los padres pues se enfadaban con ellas. Y ellas solían argumentar que era por culpa de unas hadas. De las hadas, claro, las hadas del jardín. Las hadas del jardín, de un arroyo que había que jugaban y bueno, pues... Sí. Ahí vemos una de ellas, sí, una foto real de la chica. Claro, esa es Elsie, ¿vale? Pues resulta que los padres se lo toman un poco como a coña. Broma, lógicamente. Las niñas dicen que juegan con hadas. Sí, pero el padre tenía una cámara de fotos porque el padre era un entendido en fotografía. Cogen la cámara de fotos a las niñas, se la llevan y bueno, cuando llegan por la tarde, resulta que el padre la revela y aparecen unas pequeñas manchas que ¿esto qué es? Ahí vemos una, sí. Vemos... Y se ve perfectamente. Sí, es que son como... unas hadas. El padre se lo toma un poco como a coña, que son cosas de niñas, que esto es una broma. El caso es que otros días después cogen otras fotografías, donde en la fotografía que hemos visto distinta, sí, que era como hemos visto antes, donde se ve la hermana mayor, que dicen que es un gnomo y que siguen jugando con hadas y todo eso. Pues el padre todo eso cree que es una coña, pero... O sea, ellas, las niñas en todo momento afirmaban que estaban jugando con hadas y con gnomos. Que sí, y que son reales y que son verdad, pero el caso es que el padre no las cree, pero la madre sí. La madre se llama Polly Wright. Ella sí lo cree, y lo cree porque ella pertenece a una sociedad filosófica que es la teosofía, si la conoces, sí, la famosa Elena Blavatsky. Sí. Bueno, pues la teosofía sí cree en la existencia de hadas, gnomos, todo el tema del espiritismo, los mediums, y la madre sí cree en esta historia. Resulta que hasta en el año 19, 2 años después,
en Brantford, la sociedad teosófica de allí, está dando unas conferencias precisamente hablando sobre hadas. Sí. Y entonces Polly, que está en esa conferencia, dice, pues mi hija y mi sobrina pues, tienen una fotografía, y se la enseñó entonces al líder de esa sociedad teosófica, que se llamaba Edward Garden, sí. Y quedó impactado, quedó maravillado y quiso enterarse de ese caso. Y después tenemos, por otro lado, al gran protagonista de esta historia, Arthur Conan Doyle, que, por otro lado, estaba haciendo en una revista una especie de artículos hablando sobre hadas. Y mientras estaba escribiendo, le llegó la noticia... ¿Se encuentra con esta historia? Se encuentra, alguien le dice, mira, pues se ve que alguien dice que hay unas niñas que salen con una fotografía de una hada. Se pone en contacto con Gardner y, bueno, se interesa muchísimo por esta, porque hay que decir que Arthur Conan Doyle creía en todos estos temas muchísimo. Creía en la parapsicología, el espiritismo, sí. Creía muchísimo, y él creía que estas fotos eran la prueba irrefutable de que si existían las hadas, existían los espíritus y existían más allá. Claro, me imagino que para él, que buscaba una prueba, algo claro, esto era magnífico, era magnífico. Esto era un hallazgo increíble. Y bueno, y se ponen en contacto e intentan, bueno, llaman hasta ciertos mediums, e incluso tiene una entrevista con Houdini para hablar sobre este tema, el mago Houdini, pero él le dice que esto parece una broma, que no hay que hacerle mucho caso, pero él sigue creyendo que esto es verdad. Y él empieza a hacer un artículo sobre estas fotografías y sobre estas niñas, pero tiene tiene un poco la decencia de inventarse dos nombres distintos para preservar el anonimato de estas niñas y el lugar donde sea, porque sabe que si no va a ir mucha gente. Pero a su vez había otro periódico local que era muy crítico con estas cosas, que sí habló sobre este tema y sí puso el nombre de las niñas. Sí. Claro, esto cambió completamente la vida de la familia, porque empezaron a acercarse cientos de personas allí, amantes del misterio, a ver si captaban alguna hada. Incluso algún medium fue allí que dijo que había hablado con la hada. Ya sabemos, los oportunistas. Bueno, todo esto terminó un poco porque se encontró una carta que después de esas fotografías, Frances le mandó a una amiga suya en Sudáfrica hablando de que había estado jugando con hadas y todo eso. Que esto es una parte por la cual mucha gente después cree que posiblemente fuese real la historia. Y Arthur Conan Doyle llegó a escribir hasta un libro sobre esto, ¿no? Arthur Conan Doyle, que hay una fotografía que luego se verá, escribió un libro... Aquí lo tenemos el libro, El misterio de las hadas, escribió precisamente porque... Con la fotografía de una de las niñas. Claro, esta es Frances, entonces esta tenía 10 años en ese momento, y escribió este libro precisamente porque creyó en toda esta historia. Tanto es así que le solicitaron a las niñas, porque obviamente toda esta gente que fue, nadie captó ninguna hada más, y solicitaron a las niñas que se juntaran otra vez. Entonces Frances estaba todavía en Sudáfrica, que se juntaran porque se llegó a la convención de que aparecían cuando estaban las dos niñas juntas. Claro, sumando sus dos auras, ¿no? Pues podían captar a las hadas otra vez. Eso fue en el 21, o en el 20, el 21, sí. 1921, volvieron a sacar tres fotografías más. Claro, ya eran 5 fotografías con hadas. Pero todo esto le seguían exigiendo y las niñas se cansaron y dijeron que ya no había más fotografías, que ya no hacemos más, y se acabó. Digamos que durante todo este tiempo el gran debate que hubo era si las fotografías eran reales o no. Y ahí es donde entra también Kodak, ¿no? Claro, porque las fotografías se las mandaron. Arthur Conan Doyle habló con trabajadores de Kodak para preguntarle, para que analizaran, ¿no? Para que analizaran estas fotografías, y me le dijeron que posiblemente eso sería un truco o algo, pero que no era una superposición, era una fotografía real. No era una superposición que se hacían para falsificar muchas fotografías. La fotografía era real. Esto a él le valió para saber, pues esta es la prueba irrefutable de que sí, es cierto. Lo que pasa es que hubo mucho debate porque se descubrió que la chica mayor, Elsie, antes, en 1915, ella había estado estudiando Bellas Artes y era una dibujante excepcional. Y sospechaban que a lo mejor ella podía ser algo de eso. Y también había trabajado unos cuantos meses en un estudio fotográfico que ella se dedicaba a hacer como montajes con su familia y con fotos de su familia y poner soldados. Sí. Por lo cual empezaron muchos críticos a decir esto es un montaje de estas chicas porque saben hacerlo. A todo esto, que las hadas, si se ven, mucha gente empezó a criticar que se parecían muchísimo a imágenes de cuentos. Claro.
incluso que el peinado que tenían era parecido de la moda, a lo que se llevaba la moda. No, bueno, esto pasó casi 50 años, hasta la década hasta los 70. Que fue una historia que se alargó. Sí, se alargó muchísimo, nadie logró descifrar nada, hasta que en los 70, en el año 71, le hicieron una entrevista a Elsie Wright preguntándole por esto en la BBC, pero sus respuestas siempre eran muy ambiguas. Lo único que dejaba claro que su padre no había tenido nada que ver en esta historia, pero no terminaba de decir si era real sí o si era un montaje. Lo dejó así y ahí se quedó. En el 76 otro periodista le hizo otras preguntas y contestó exactamente lo mismo. Ahí podemos ver una foto en la que se ven las hadas muy similares a otras hadas de cuentos. Esta fue una de las pruebas que para reconocer que fue un pequeño fraude, porque ya empezaban, otra vez Kodak ya tenía sistemas de ya tenía mejores sistemas de fotografía, había avanzado mucho la fotografía, y se dieron cuenta de una cosa. Primero, que la fotografía, la original, la primera de todas, donde se ve a la pequeña Frances, detrás hay un arroyo y el arroyo se ve, claro, si tú haces una fotografía, algo que es en movimiento, la fotografía sale como difusa. Sí. Pero entonces, claro, dicen, si el arroyo está en movimiento, está difuso, ¿cómo es posible que las alas de las hadas se vean perfectas? Deberían estar difusas. Eso llevó a que eso tenía que ser o un montaje de muñecos puestos o algo así. Pero se descubrió también que las imágenes que hemos visto, de eso de hadas así, eso pertenecía a uno de los libros que se llamaba Princess Mary Gift Book, que salió en el año 1915, precisamente, 2 años antes, y que eran exactamente las mismas, lo único, idénticas, sin alas. Las alas se la colocó la niña, la Elsie, después. Y esto ella lo reconoció después. ¿Cuándo confiesa? En el año 1981. Ya confiesa, porque está un poco harta del tema ya, y dice que todo fue un montaje de ella, de que hizo eso, de que copió, hizo los dibujos basado en ese cuento, copió las hadas, las puso con cartón y con unos pequeños alambres y unas pequeñas alfileres las colgaba para que parecieran reales. Hasta ahí la historia. Y de hecho, yo me estoy acordando ahora de Arthur Conan Doyle, que se creyó a pie juntilla. Claro, ella lo que dijo es que ella no quiso decir nunca nada, porque fue una pequeña broma a su familia, pero como su madre, digamos, metió la pata y lo hizo tan popular, y ellos admiraban profundamente a Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle era una persona súper famosa. Ellas no querían desacreditar a ese hombre, entonces querían llevarse eso, digamos, a la tumba, pero al final, en el 81, ella lo dijo. Lo que pasa es que el misterio sigue, el misterio sigue, y mucha gente, a día de hoy todavía mucha gente lo cree realmente, y es porque, como Frances mandó una carta a su amiga de Sudáfrica diciendo que realmente habían visto, él sí dijo que eso era un montaje completamente, pero en una entrevista que le hicieron también en el 81 también, a Frances, que ya eran octogenarias, que eran ya viejecicas, Frances sí dijo que las fotografías eran trucadas, pero que ella jugaba y ella había visto las hadas de verdad. Y lo que dijo fue que, para que todo el mundo las creyeran, porque no se podían ver, no podían demostrarlo, montaron eso para demostrar al mundo que existían, pero que realmente existían. De hecho, poca gente sabe que en la tumba, por ejemplo, de Frances, se hizo, en la lápida, está la fotografía de ella con las hadas, como llevándose el secreto a la tumba. Y si esto fuera poco, en el año 2013, una mujer, no recuerdo el nombre ahora, una puja por esas fotografías y pagó más de 1.600.000 euros. Más de 1.000.000 Más de 1.600.000 euros por esa fotografía. Claro, esa mujer pensaría que son reales. Claro, claro. Y bueno, pero esto también te lleva un poco a pensar en que muchas cosas están del misterio, o que hay gente que se crea ciertas cosas, que no hay gente, por ejemplo, que no sea leída. Es que fue Arthur Conan Doyle. Sí, se la colaron terriblemente. Es muy complicado. Además, ten en cuenta que este tipo de cosas es muy difícil demostrarlas. Entonces es muy fácil que alguien te engañe. Terminas creyendo testimonio o confiando en personas. Claro, también hay otro hecho, que es que ellas dijeron que habían hecho 5 fotografías. 4 la habían trucado, pero dicen que la quinta no. Hay una quinta que se llama Nido de Hadas, la gente la puede buscar por internet, que se ve, Nido de Hadas, que esa ella no la trucaron. Que ella nunca la hicieron ella. Pero sí, con técnicas de fotografía, se sabe que eso fue
en un propio revelado de la fotografía se pudieron superponer dos imágenes, pero que ellos no sabían que habían hecho eso jamás. Entonces, mucha gente todavía sigue diciendo que esa es una prueba de que sí existen, pero fotográficamente se ha demostrado que no. Y bueno, se descubrió que las propias imágenes eran copiadas de un cuento. Además, que también hay que... ¿Por qué hadas? ¿Por qué? Porque si nos vamos al año 1917, que surge esto, sí. prácticamente 10 años antes se hizo mundialmente... Se puso de moda. Se puso de moda porque salió Peter Pan y Campanilla. Claro, es que se parecen a Campanilla. Claro, es que a partir de eso, toda la historia de hadas fue un boom. Todas las niñas, que a mi hija le pasó igual. Claro. Las niñas, las hadas son algo maravilloso. Y estas niñas son niñas, tenían 16, 10 años, jugaban a creerse hadas. Y el juego, pues... El juego se le fue un poco de las manos. Y bueno, pues no desacreditar a un personaje tan importante como Arthur Conan Doyle. Estuvieron aguantando hasta... Claro. Hasta final. Oye, qué interesante la historia, me ha encantado. A mí me parece una historia maravillosa, increíble. Pues Jorge, yo creo que a nuestra audiencia también le ha encantado, así que estate atento porque algún día te invitaré. Me gusta mucho y seguro que los telespectadores van a estar atentos a tus publicaciones en Babel Historia. Ya saben, ustedes busquen en Jorge Barroso y él nos deleita de vez en cuando con algún artículo, sobre todo de misterio de la historia. Jorge, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ti, Alberto. Y a ustedes, como siempre, nos vemos la semana que viene. Espero que con Raquel a mi lado no te escaques más. Ya en serio, Raquel, te echamos de menos. Hasta la semana que viene.